en el corazón del sur, donde la tierra parece susurrar historias de antaño y el aire lleva consigo una pesada mezcla de humedad y promesas rotas, se alza una mansión que no solo desafía al tiempo, sino también a la memoria misma. La mansión Hoyowai no era simplemente una casa, era un monumento viviente de arrogancia, construida sobre las cenizas de generaciones pasadas. Su fachada, con sus columnas blancas que parecían sostener el cielo, verandas que se extendían como brazos orgullosos, reflejaba la opulencia y el poder de una familia que había logrado erigirse sobre la miseria de los que le servían. Cada rincón de esa mansión contaba una historia, pero no todas eran historias que sus habitantes querían que el mundo conociera. El interior de la mansión era igualmente imponente. Los pisos de mármol brillante reflejaban la luz del sol con una frialdad inquebrantable, mientras que las paredes adornadas con retratos de antepasados parecían observar en silencio todo lo que ocurría. La sala principal, el comedor donde se celebraban los banquetes opulentos, estaba decorada con muebles de ébano y cristales de baccará que parecían atrapar cada reflejo del lujo y la superioridad de la familia Hoyowai. Las cortinas de terciopelo rojo cubrían las ventanas, bloqueando la luz del exterior y creando una atmósfera cerrada, casi claustrofóbica, como si la mansión misma quisiera aislarse del mundo. Pero la mansión Hoyowai no solo era un símbolo de riqueza, sino también de secretos. A lo largo de generaciones, aquellos que habían sido considerados parte del decorado de esta familia, los sirvientes, los esclavos, las manos invisibles que mantenían a la familia a flote, conocían los pasajes ocultos, las habitaciones cerradas y las historias no contadas. Nadie que no formara parte de la familia Hoyowai podría haber imaginado los horrores que se escondían entre esas paredes blancas y pulidas. La historia de los Hoyowai estaba tan intrínsecamente unida a la historia del sur, a la esclavitud, al control y la represión, que todo lo que les rodeaba parecía impregnado por un aire de corrupción invisible. Los antepasados de los Hoyowai habían amasado su fortuna con sangre y sudor. Su riqueza provenía de las plantaciones de algodón, y con ella se habían hecho con un poder que no se cuestionaba. Los hombres de la familia, altos, con la espalda erguida y la voz grave, nunca habían conocido el arrepentimiento. Para ellos, el mundo era una extensión de su dominio, y los que servían, que trabajaban la tierra bajo un sol inclemente, eran poco más que piezas intercambiables. El precio de ese poder se había pagado con las vidas de aquellos que nunca tuvieron voz ni voto, que eran reducidos a simples números en los registros. Pero la mansión, con sus columnas blancas y sus grandes salones, permanecía erguida, como un faro de orgullo y decenas de los que habían sido olvidados. Sin embargo, detrás de la opulencia y el brillo de la familia Hoyowai, había una sombra que crecía en silencio. Esa sombra no era otro que Clarice, la criada, una mujer que no formaba parte de la familia, pero que había visto y vivido más que cualquiera de los Hoyowai. Nació entre las sombras de la mansión, como parte del engranaje invisible que mantenía en marcha ese sistema de privilegio. A primera vista, nadie habría sospechado que Clarice era mucho más que una simple sirvienta. De hecho, muchos ni siquiera la veían. Estaba en el fondo, detrás de las puertas cerradas, en los pasillos en los que apenas se escuchaba su presencia. Sin embargo, lo que los Hoyowai ignoraban era que Clarice no solo había aprendido a moverse sin ser vista, también había aprendido a escuchar, a observar, a recordar. Desde joven, Clarice absorbió los secretos que otros preferían ocultar, las mentiras que los Hoyowai tejían para mantenerse en su posición, y las injusticias que se cometían todos los días bajo el techo de su casa. La familia Hoyowai podía olvidar el sufrimiento que causaban, pero Clarice lo llevaba con ella como una carga, una que nunca pudo poner de lado. Sus ojos se convirtieron en los testigos silenciosos de un ciclo que parecía no tener fin, un ciclo de humillación, abuso y una arrogancia tan profunda que era capaz de disimular cualquier tipo de remordimiento. El tiempo pasó, y Clarice fue testigo de cómo la mansión se mantenía firme, resistiendo el paso de los años como un símbolo de una era que no podía morir. Mientras tanto, ella, oculta en las sombras, se fue transformando. Fue entendiendo que la venganza no era algo que se debía servir en arrebatos, sino con precisión. Y sabía que, tarde o temprano, ese poder de la mansión Hoyowai, que se había sostenido por siglos, sería derrumbado. Nadie, ni los Hoyowai, ni la sociedad que los rodeaba, se habría imaginado jamás que una criada podría llegar a cambiar la historia de esa familia. Pero Clarice, con su paciencia y astucia, había comenzado a trazar su propio destino. Ya no era solo una espectadora. El sufrimiento de generaciones había dejado una huella profunda en ella, y no sería ignorada. La mansión Hoyowai,
Ese bastión de poder tenía los cimientos de su propia destrucción, y Clarice iba a ser quien los desmoronara. Nadie podría detenerla. Y a medida que pasaban los días y las estaciones, el eco de su venganza comenzó a tomar forma, suave y constante como el tic-tac de un reloj que no perdona. Clarice no era una simple criada. Aunque la familia Holloway la veía como una sombra en los rincones de su mansión, ella representaba mucho más que eso. Desde pequeña, fue testigo de una vida que no le pertenecía, pero de la que no podía escapar. La mansión Holloway, tan grandiosa en su fachada, era en realidad una prisión invisible. Los pasillos que recorría no solo estaban llenos de mármol y elegancia, sino de cadenas invisibles que ataban su destino a un sistema que no la consideraba humana. Para los Holloway, ella era simplemente una pieza funcional en el engranaje de su vida lujosa, un rostro sin nombre que se desvanecía en las sombras cada vez que se apagaban las luces. La historia de Clarice no comenzaba con ella. Su vida estaba marcada por generaciones de sufrimiento, todas entrelazadas en la misma mansión que ella habitaba. Su tatarabuela, Molly, había nacido allí, no como una persona, sino como propiedad. Era una de las muchas almas reducidas a objetos de trabajo, cuyo valor se medía por lo que podía hacer con sus manos. Las mujeres como Molly no tenían más identidad que la que les otorgaba el papel que les había sido impuesto, un ser destinado a servir, a trabajar, a procrear y siempre al servicio de los Holloway. No había registro de su existencia como ser humano, solo como una propiedad dentro de los libros de la familia, marcada con un número y una descripción que la reducía a una línea en un documento. Mujer, 16 años, apta para labores domésticas. Lo que los Holloway nunca supieron es que los recuerdos de los sufrimientos de Molly no se desvanecieron con los años. Las historias de su abuela Esther, quien también había vivido bajo ese techo, estaban llenas de detalles que Clarice nunca pudo olvidar. Esther le hablaba sin lágrimas, con una serenidad inquietante, de las injusticias que sus antepasadas habían sufrido. La mirada fija de Esther cuando le relataba las historias de los niños que nacían allí, hijos de esclavas, vendidos, cambiados de manos o simplemente borrados de los registros, marcó a Clarice para siempre. El desprecio con el que los Holloway trataban a las personas como su familia no era algo que Clarice pudiera ignorar, aunque siempre se hubiera sentido demasiado pequeña para enfrentarse a él. Los Holloway, a lo largo de los años, nunca lamentaron el cambio. Cuando la esclavitud fue abolida, ellos no lloraron ni cuestionaron las atrocidades cometidas. En lugar de cambiar, simplemente adaptaron su sistema. Cambiaron los látigos por sueldos y la cruel distinción de dueños por empleadores. Pero la crueldad permaneció intacta, aunque ahora estaba disfrazada con sonrisas y palabras amables. Clarice lo sabía. La esencia de la familia Holloway no había cambiado, solo había encontrado nuevas formas de camuflar su crueldad. El trato que ella y su familia recibían seguía siendo el mismo, solo que ahora todo parecía más limpio, más civilizado. Las humillaciones eran menos obvias, pero más profundas, más insidiosas. Nadie les gritaba ni les azotaba, pero las cicatrices seguían siendo las mismas, grabadas con la misma dureza en sus corazones. Para Clarice, crecer en ese entorno fue como aprender a respirar bajo el agua. Desde pequeña, había aprendido a ser invisible, a no sobresalir, a moverse en silencio y evitar la atención. En la mansión Holloway, ser notada significaba ser castigada. Su madre le enseñó a fregar los pisos sin hacer ruido, a doblar las sábanas de manera perfecta, a hablar solo cuando se le preguntaba. Cada movimiento que hacía tenía que ser una obra de discreción. Lo que importaba no era ser vista, sino hacer lo que se esperaba de ella sin cuestionarlo. Y, sin embargo, en el silencio de su sufrimiento, en su invisibilidad, Clarice cultivaba una rabia silenciosa, un fuego que crecía cada vez que veía cómo los Holloway vivían su vida de lujo, ignorando las huellas de dolor y sufrimiento que quedaban atrás, en los pasillos vacíos que nunca pisaban. Lo que Clarice aprendió, mientras frotaba el suelo o limpiaba las ventanas, fue que el sufrimiento no se borra con el tiempo. Solo se esconde bajo una capa de aparente normalidad. A medida que pasaban los años, ella comenzó a comprender que la venganza no se servía con furia ciega. Era un plato que debía cocinarse lentamente, sin prisas, sin errores. Clarice tenía que aprender a ser paciente, a observar, a guardar cada insulto, cada humillación, como si fueran ingredientes en una receta que, algún día, serviría en la mesa de los Holloway. La crueldad de los Holloway no se medía solo por sus actos, sino por su arrogancia, por la creencia de que nunca tendrían que pagar por lo que habían hecho. Y Clarice lo sabía.
La venganza que preparaba no sería solo un acto de justicia, sino una lección que los Hoyowai nunca olvidarían. Lo más doloroso para Clarice no era solo la humillación constante, ni las horas interminables de trabajo sin reconocimiento. Lo peor era que, al principio, no entendía que el sufrimiento no tenía que ser eterno, que podía haber una salida. Ella había crecido creyendo que su destino estaba sellado, que la mansión Hoyowai, con sus paredes frías y sus retratos de antepasados muertos, era todo lo que le quedaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La rabia que había guardado en silencio comenzó a ser un combustible que la impulsaba, la hacía moverse con más determinación. Clarice ya no se veía como una simple criada, una sombra invisible. Empezó a ver la mansión como un campo de batalla, y ella, con el paso de los años, se había preparado para la guerra. Clarice dominaba el arte de ser invisible. No era algo que le hubiera sido enseñado en libros ni en conversaciones, sino una lección que la vida le impartió con cada mirada despectiva, con cada gesto de desprecio. Desde pequeña había aprendido que en la mansión Hoyowai, la única forma de sobrevivir era pasar desapercibida, ser una sombra que se deslizaba por los pasillos, sin dejar rastro ni huella. En esa casa, todo lo que hacía, cada movimiento que ejecutaba, tenía que ser tan sutil como el viento que apenas roza la superficie del agua. Cada paso que daba por la mansión era un acto de precisión. Sabía exactamente en qué momentos debía desaparecer y en qué otros debía aparecer, siempre para cumplir con las demandas de los Hoyowai, sin que nadie la viera como algo más que una sirvienta. A medida que pasaban los años, Clarice se convirtió en una maestra de la discreción. Podía moverse por los pasillos sin que nadie la notara, desaparecer entre las sombras de los rincones más oscuros y ser completamente ignorada, incluso cuando estaba justo frente a ellos. No era solo una cuestión de hacer las cosas en silencio. Era algo más profundo, una habilidad que nacía del deseo de ser invisible, del anhelo de pasar desapercibida para no ser un blanco fácil de maltrato. La familia Hoyowai nunca sospechó que mientras disfrutaban de sus banquetes y su lujosa vida, había alguien observándolos en silencio. La señora Hoyowai, con su actitud fría y su aire de superioridad, nunca se detenía a mirar a aquellos que le servían. Para ella, ellos eran menos que sombras, apenas útiles para mantener su mundo intacto. Su sonrisa afilada, que parecía un constante recordatorio de su lugar en la jerarquía, era la máscara de una mujer que no conocía ni comprendía el sufrimiento ajeno. Sus palabras, siempre cargadas de desdén, llegaban a Clarice como cuchillos, pero ella sabía cómo disimular el dolor. Las criadas deben agradecer que les demos trabajo, decía la señora Hoyowai, con su tono ácido y desdeñoso, sin imaginar que detrás de esa sonrisa de superioridad, Clarice solo veía una oportunidad. Una forma de mantenerse a flote hasta que el momento adecuado llegara. La hija de la señora Hoyowai, Margaret, era aún más cruel. Con su juventud, arrogancia y falta de conciencia, trataba a Clarice como si fuera simplemente un objeto, un ser inferior que debía cumplir con sus caprichos sin cuestionar nada. Margaret disfrutaba haciendo que Clarice sufriera, ya sea con un desprecio velado en su voz o con gestos que minaban su dignidad. Escupir en el suelo para verla limpiarlo con su trapo, empujarla sutilmente para que los platos se rompieran. Todo eso se convirtió en parte del juego para ella. Clarice nunca respondía, nunca alzaba la voz, pero todo lo que Margaret hacía se quedaba grabado en su memoria, como una herida que nunca se curaba, pero que con el tiempo se volvía más fuerte, más poderosa. Clarice entendía que, en la mansión Hoyowai, no existía espacio para la rebelión. La ira era una emoción que debía ser contenida, como un fuego dentro de su pecho que nunca podría salir. Y mientras la familia Hoyowai se sentaba a cenar y se reía de sus propias historias, ella estaba ahí, de pie junto a la pared, como un espectro invisible, observando y escuchando. Con cada insulto que le lanzaban, con cada mirada desdeñosa que recibía, Clarice aprendía, y lo que aprendía no era solo sobre ellos, sino sobre sí misma. Aprendió a transformar esa humillación en algo más grande, algo que iría más allá de la simple venganza. Clarice no quería venganza en el sentido común, no quería el estallido de un acto impulsivo que acabara con su sufrimiento en un instante. Lo que quería era mucho más profundo. Quería que su venganza fuera algo calculado, algo que tuviera el peso de todo lo que había sufrido durante años, un acto que los Hoyowai nunca podrían ignorar. El arte de la invisibilidad no solo se trataba de moverse sin hacer ruido. Era también saber cómo escuchar sin ser escuchada, cómo observar sin ser vista. Cada conversación, cada gesto, cada acción de los Hoyowai
por más pequeña que fuera, quedaba registrada en la mente de Clarice. Sabía que el tiempo era su aliado, y mientras la familia Hoyoway se perdía en su mundo de autosatisfacción, ella estaba tejiendo su propio destino. Sus ojos eran los testigos de sus excesos, y sus oídos los receptores de sus mentiras. Mientras ellos vivían en su burbuja, ajenos al sufrimiento que causaban, Clarice absorbía todo como una esponja, almacenando cada insulto, cada humillación, como si fueran piezas de un rompecabezas que pronto encajarían en el lugar correcto. En ese silencio, en esa invisibilidad, Clarice entendió que tenía control. Nadie la veía, pero eso no significaba que no pudiera actuar. Nadie la escuchaba, pero eso no significaba que sus palabras no tuvieran poder. El sufrimiento, lejos de quebrarla, la hizo más fuerte, y lo que la familia Hoyoway no entendía era que, al no verla, al no prestarle atención, le estaban dando la mayor ventaja de todas: tiempo. Con cada insulto y cada desprecio, Clarice se iba armando de paciencia. El arte de la invisibilidad se convirtió en una estrategia de supervivencia. Para los Hoyoway, ella era solo una criada más, pero para Clarice, ser invisible le otorgaba una libertad que nunca habrían comprendido. En su silencio, en su aparente sumisión, Clarice estaba observando, esperando, tejiendo su plan. Clarice nunca actuó con prisa. El tiempo, para ella, era un aliado más en su plan, un aliado paciente y constante. Mientras la familia Hoyoway se entregaba a sus banquetes opulentos y sus celebraciones interminables, ella estaba en silencio, observando desde las sombras, recopilando información, preparando algo mucho más profundo que una simple venganza. Sabía que la justicia no siempre llega con furia, sino con calma, como un río que, con el tiempo, erosiona las rocas más duras. Clarice no quería un desahogo de rabia. Ella quería una venganza que dejara una marca indeleble, una lección que los Hoyoway jamás pudieran olvidar. En la cocina, Clarice comenzó su preparación meticulosa, aunque nadie en la mansión podría haberla visto como algo más que una sirvienta. Para los Hoyoway, ella era solo una pieza más en su engranaje de opulencia, una sombra que desaparecía cada vez que las mesas se llenaban de platos deliciosos. Pero Clarice sabía que allí, entre ollas y cazuelas, se encontraba su mayor poder. Cada día, se acercaba más a la perfección que deseaba alcanzar, no solo en las recetas, sino en cada uno de los detalles que conformaban su venganza. Las especias que elegía, las carnes que seleccionaba, los guisos que preparaba no eran solo comida. Eran el preludio de algo mucho más grande. A lo largo de los años, Clarice había aprendido los gustos de cada miembro de la familia Hoyoway. Sabía que a la señora Hoyoway le encantaban los guisos espesos, llenos de tuétano y especias exóticas que sacaban lo mejor de los ingredientes, mientras que el señor Hoyoway prefería cortes magros de carne, suaves pero con carácter, algo que reflejara su propia fortaleza, aunque solo fuera superficial. Y Margaret, la hija, la más joven y despiadada, siempre pedía lo que estaba más a la vista, lo que fuera más abundante, sin importarle la calidad. Para ella, la comida era simplemente un medio para satisfacer su insaciable apetito. Clarice, sin embargo, sabía lo que ninguno de ellos comprendía. Sus gustos eran sus debilidades. Cada pequeño detalle podía ser una pista, cada bocado podría ser una lección oculta. En el silencio de la cocina, con los dedos de las manos curtidos por años de trabajo y las manos precisas de una experta, Clarice comenzó a perfeccionar sus recetas. Sabía que su momento llegaría y que el plato que serviría no sería simplemente una comida. Sería un mensaje. La cocina se convirtió en su laboratorio, el lugar donde las ideas comenzaban a tomar forma y donde cada acción tenía un propósito. Cada noche, después de que los Hoyoway se sentaban a sus banquetes, Clarice seguía en la cocina, cortando, cocinando y recordando cada injusticia que había sufrido. Era un ritual. Una preparación que no solo estaba construida sobre la comida, sino también sobre el rencor y la astucia que Clarice había cultivado durante años. Lo más importante, sin embargo, era lo que Clarice aprendió al observar a los Hoyoway mientras cenaban. A través de los años, vio cómo se hundían más en la arrogancia de su riqueza, cómo su desprecio hacia aquellos que le servían se incrementaba con el tiempo, como si el dinero y el poder les hubieran robado la capacidad de ver más allá de sus propios intereses. Era como si el brillo de la plata, los candelabros de cristal y la porcelana fina los hicieran más ciegos, más sordos a los verdaderos significados de la vida, como si los que servían estuvieran condenados a desaparecer en las sombras mientras ellos disfrutaban de los frutos del trabajo ajeno. Clarice sabía que,
Si bien todo parecía perfecto en la superficie, las grietas de esa perfección se mostraban solo a los que sabían mirar con atención. Los Hoyowai nunca sospecharían que cada bocado de comida que ingerían estaba cuidadosamente calculado. Clarice había comenzado a introducir pequeñas variaciones en los ingredientes, sutiles, casi imperceptibles. Sabía que hierbas y especias les gustaban, pero también sabía que podía alterar esos sabores de una manera que pasaría desapercibida para ellos. Un toque aquí, un cambio allá, todo cuidadosamente preparado para cuando finalmente llegara el día en que su venganza fuera servida en la mesa principal. Era una venganza que no necesitaba gritar ni desbordarse en actos teatrales. No quería que los Hoyowai supieran lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. Clarice entendió algo que los Hoyowai nunca comprenderían. La verdadera venganza no se encuentra en los gritos ni en los enfrentamientos directos. Se encuentra en la paciencia, en la espera, en el momento preciso en que los culpables se encuentran con las consecuencias de sus actos, sin que puedan defenderse, sin que puedan escapar. Ella iba a convertir su sufrimiento en una obra maestra, algo que ellos jamás olvidarían. En la mansión Hoyowai, la vida seguía su curso, pero para Clarice el tiempo era más que solo días que pasaban. Era la distancia que se interponía entre la preparación y la ejecución de un plan que la cambiaría todo. No había prisa, no había necesidad de acelerar el reloj. El momento adecuado llegaría, y ella sería la única en saber cuándo estaba lista la receta que cambiaría el curso de la historia de la familia Hoyowai. Era una noche como cualquier otra, o al menos así parecía al principio. La mansión Hoyowai estaba envuelta en la habitual atmósfera de lujo y exceso. Los sirvientes se movían sin hacer ruido, cumpliendo sus tareas de manera casi automática, mientras los miembros de la familia Hoyowai se acomodaban en la mesa, ansiosos por disfrutar de la cena que, una vez más, sería servida con una pompa que solo ellos podían permitirse. La señora Hoyowai, con su altivez habitual, conversaba de trivialidades mientras su hija Margaret, con su sonrisa cruel y mirada arrogante, dominaba la conversación. El señor Hoyowai, siempre concentrado en sus propios pensamientos, apenas levantaba la vista del periódico, mientras las manos de Clarice servían la comida con la misma discreción de siempre, como una sombra que se deslizaba entre los platos y las copas. Pero algo en el aire esa noche era diferente. Clarice lo sabía. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. La rabia que había contenido durante tantos años, las injusticias que había soportado, el sufrimiento de generaciones enteras, todo eso se estaba acumulando en ese momento. Lo había planeado con precisión, había esperado pacientemente durante años para este preciso instante. Esa noche, el banquete no sería solo una cena. Sería el final de una era de opresión, una venganza que, aunque no se vería a simple vista, sería tan profunda que cambiaría para siempre el curso de la historia de los Hoyowai. La chispa que encendió la llama fue un acto tan pequeño, pero tan desgarrador, que Clarice no pudo más. Margaret, como siempre, encontró una oportunidad para humillar a la criada, esta vez de una forma especialmente cruel. Escupió al suelo y le ordenó que lo limpiara mientras ella se reía, disfrutando de su poder, de esa sensación de control absoluto sobre alguien que, en su mente, no era más que un objeto. Esta humillación pública, tan banal en apariencia, fue lo que rompió la paciencia de Clarice. Sabía que ya no podía esperar más. La justicia no iba a servirse con palabras ni gestos de resentimiento, sino con una precisión calculada que se desplegaría en silencio. Clarice se retiró a la cocina, su lugar de poder, y allí comenzó a preparar lo que sería el último banquete que los Hoyowai jamás olvidarían. El aroma de los ingredientes comenzaba a llenar la cocina, pero esta vez algo estaba diferente. No era solo la comida lo que se cocinaba. Era el destino de una familia entera, cocinado lentamente a fuego lento. En sus manos, las especias que había usado tantas veces para agradar a los Hoyowai ahora tomaban un significado más profundo. Cada ingrediente, cada toque de sabor que agregaba, era parte de un plan que llevaba años en ejecución. Clarice sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría la vida de los Hoyowai, sino que también les daría una lección de la que nunca se recuperarían. Mientras la familia Hoyowai esperaba en el comedor, sin sospechar nada, Clarice tomaba su tiempo, no solo en la preparación de los platos, sino también en la elección de los ingredientes más significativos. Sabía que cada bocado que los Hoyowai ingerirían esa noche estaba impregnado con la esencia de una historia que habían ignorado durante años. La historia de los que les sirvieron, de los que sufrieron en silencio bajo su dominio. Pero esta noche, Clarice no sería solo una criada más. Esa noche,
Ella era la chef, la autora del último capítulo de la saga Holloway. La mansión estaba llena de risas y conversaciones, pero en la cocina todo era silencio. Clarice trabajaba con la meticulosidad de una artista, cortando, sazonando y cocinando, mientras su mente se mantenía enfocada en el momento que se acercaba. La cena estaba casi lista, el último plato estaba a punto de ser servido. Mientras tanto, en el comedor, los Holloway seguían disfrutando de la velada sin ninguna sospecha. Margaret, como siempre, se burlaba de los sirvientes, ignorando que, en algún momento, esa actitud insensible y cruel tendría un precio. Finalmente, llegó el momento. El banquete estaba servido, y Clarice, con una calma que solo ella comprendía, llevó la bandeja principal a la mesa. Los Holloway la miraron por un momento, sin sospechar que, en ese instante, estaban a punto de enfrentarse a la consecuencia de toda una vida de privilegios sin remordimientos. Con una sonrisa impasible, Clarice los observó mientras se sentaban, saboreando cada bocado sin pensar en el origen de lo que estaban comiendo. Los Holloway engullían la comida con avidez, disfrutando de la suavidad de la carne, del sabor profundo del guiso que había preparado, sin entender que, en cada bocado, estaban tragando algo mucho más importante que comida. Clarice estaba allí, observando en silencio, como una sombra que se movía entre las sombras, sin que nadie pudiera ver lo que realmente estaba sucediendo. Pero ella lo sabía. Esa noche, la venganza no sería ruidosa ni violenta. Sería un acto silencioso, profundo y definitivo. La cena comenzó como siempre, con la misma pompa y ceremonia que los Holloway se habían acostumbrado a esperar. La mesa estaba adornada con la misma lujosa cristalería, las copas de vino brillando bajo la luz tenue de los candelabros de cristal, y los cubiertos de plata brillando como espejos. El aire estaba impregnado de aromas deliciosos que provenían de la cocina, pero esta vez algo estaba ligeramente diferente. Como una corriente subterránea que apenas se percibe, el ambiente en la mansión comenzó a cambiar. No era una diferencia visible, sino una sensación que flotaba en el aire, casi imperceptible para aquellos que nunca se detuvieron a observar más allá de su propio confort. Los Holloway, como siempre, alabaron la comida con voces llenas de falsa gratitud. La señora Holloway, con su actitud de siempre, hizo un comentario sobre cómo Clarice había mejorado sus habilidades culinarias, un elogio vacío que no dejaba de ser una crítica disfrazada. Pero esta vez, incluso esos elogios se sintieron vacíos, como si el aire en la sala estuviera cargado con algo que no podían identificar. Sin embargo, nadie se detuvo a pensar en eso. Los Holloway, ciegos por su propio apetito, seguían devorando cada bocado, como si no hubiera nada más importante que el momento presente. Estaban demasiado ocupados engullendo la carne que Clarice había preparado, demasiado concentrados en satisfacer su hambre, en llenar sus estómagos. La carne, que siempre había sido un manjar de suavidad y sabor, ahora parecía diferente. Había un sabor extraño, sutil pero inconfundible, que los Holloway no lograban identificar. El señor Holloway, con su paladar refinado, frunció el ceño por un momento, como si algo en el plato no estuviera bien, pero rápidamente desechó la sensación y siguió comiendo. Margaret, como siempre, estaba más preocupada por consumir lo que quedaba en la mesa que por analizar los sabores, tragando con avidez, sin importar el origen de lo que estaba en su plato. Clarice, desde la puerta del comedor, observaba en silencio. Nadie sabía que cada bocado que estaban ingiriendo era el último plato que disfrutarían sin entender lo que estaba detrás de él. La venganza de Clarice no iba a ser un estallido dramático, sino un proceso meticuloso, como el lento pero constante trabajo de una tormenta que se prepara para desatarse. En la cocina, había estado preparando este banquete durante días, cada ingrediente cuidadosamente elegido, cada combinación de sabores diseñada para no solo satisfacer el paladar, sino para entregar la lección que los Holloway nunca olvidarían. Ella sabía lo que estaba sucediendo, lo que estaba a punto de ocurrir, pero los Holloway seguían ajenos a todo. Mientras ellos comían, los murmullos de la casa comenzaron a elevarse, como si las paredes mismas respiraran. Era un sonido bajo, apenas perceptible, pero Clarice podía sentirlo. Era como si la casa comenzara a reaccionar, como si las sombras que siempre habían quedado ocultas entre sus pasillos comenzaran a cobrar vida, a moverse, a retorcerse. Los candelabros en la mesa titilaron ligeramente, como si una corriente invisible de energía recorriera la casa. Clarice sonrió con calma al ver cómo todo comenzaba a tomar forma. La venganza no se servía con alarde ni con gritos. La venganza de Clarice era silenciosa, profunda,
y tan calculada que era casi imposible de percibir hasta que ya era demasiado tarde. Los Hoyowai continuaron comiendo, ajenos al cambio que estaba ocurriendo dentro de ellos. La señora Hoyowai, siempre tan medida, empezó a sudar levemente. Era un sudor frío, que no era provocado por el calor de la habitación, sino por algo más. A medida que la carne se deshacía en su boca, una sensación de incomodidad la envolvía, pero nuevamente la ignoró, prefiriendo sumirse en su arrogancia y su falsa sensación de control. Margaret, al igual que su madre, apenas se dio cuenta del cambio. Con cada bocado, su rostro se tornaba más sombrío, aunque nunca dejó de comer, como si su hambre fuera la única constante en su vida. Lo que Clarice había hecho, lo que nadie en esa mesa podría haber anticipado, era algo mucho más grande que un simple plato de comida. A lo largo de los años, mientras fregaba pisos y cocinaba para los Hoyowai, ella había aprendido sus debilidades, sus peores defectos, y los había incorporado cuidadosamente en el plato que les estaba siendo servido esa noche. Lo que los Hoyowai estaban comiendo no solo era un festín de sabores, sino también una representación de todo lo que ellos habían hecho: la crueldad, la indiferencia, la explotación de aquellos que siempre habían sido invisibles para ellos. Clarice había agregado un ingrediente especial a la comida, algo que nadie podría haber identificado, algo que no podía ser detectado por los sentidos. Era su toque final, el toque que marcaría el punto de no retorno para los Hoyowai. Era su manera de hacerles sentir, aunque fuera por un breve momento, lo que era ser invisible, ser ignorado, ser utilizado sin consideración. Nadie podía detener lo que ya había comenzado. La venganza estaba tomando forma, y los Hoyowai no sabían que su propia avaricia, su propio desprecio, los había condenado desde el primer bocado. A medida que los Hoyowai comían, el sabor en sus bocas se volvía más profundo, más oscuro. La carne, que había sido tan suave y jugosa en el pasado, ahora parecía tener un peso diferente. Cada bocado parecía más denso, más cargado de algo inexplicable, como si la comida misma se hubiera convertido en un vehículo para algo más que solo sustancia. El estofado que Clarice había preparado no solo era un festín para los sentidos, sino también un recordatorio brutal de todo lo que la familia Hoyowai había hecho durante generaciones. Cada insulto, cada golpe, cada desprecio, todos esos momentos en los que la vida de los que servían había sido menospreciada, borrada, olvidada. La señora Hoyowai, como siempre, llevaba la conversación en la mesa, presumiendo de lo bien que se había portado con sus sirvientes, incluso mientras su lengua se deslizaba sobre el estofado, ignorante de lo que en realidad estaba saboreando. Los cortes finos de carne caían en su boca, acompañados por el aroma de las especias exóticas que siempre había disfrutado. Sin embargo, a medida que tragaba, algo extraño la recorría. Había una amargura en el fondo de la garganta, algo que no estaba acostumbrada a experimentar, algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir inquieta, como si algo en su interior se hubiera alterado. Margaret, la hija, estaba absorta a la comida, con la misma voracidad que siempre la caracterizaba. A sus 19 años, la joven no sabía de límites ni de frenos, y su hambre era tan grande como su ego. Cada cucharada que tomaba la llenaba de satisfacción, de poder, de esa sensación de control absoluto sobre lo que tenía a su alrededor. Pero esta noche, esa sensación se fue desmoronando lentamente. El sabor en su boca era algo que no podía precisar, algo que parecía irse filtrando lentamente, como si algo más estuviera impregnado en la carne, algo que no podía ver, pero que su cuerpo comenzaba a reconocer con cada bocado. El señor Hoyowai, por su parte, más concentrado en su propio apetito que en cualquier otra cosa, comía de manera mecánica, sin prestar atención al mundo que lo rodeaba. Su mandíbula se movía rítmicamente, sin sospechar que cada trozo que ingería era el resultado de un plan elaborado con años de anticipación. Clarice, desde su puesto en la sombra, observaba la escena. Sus ojos no se movían, fijos en la mesa, observando a los Hoyowai mientras ellos llenaban sus estómagos, ajenos a la verdad que se estaba cociendo en su interior. Cada bocado que tragaban parecía alejarles más de la realidad, más cerca de su destino, que se tejía en silencio, una acción calculada que solo Clarice conocía. La casa, con sus pasillos largos y silenciosos, parecía cobrar vida con el eco de cada mordisco. Los candelabros, los espejos, las paredes adornadas con retratos de los antepasados, todo parecía estar respirando al mismo ritmo que la familia Hoyowai. Pero no era un aire fresco, ni la tranquila serenidad que siempre había acompañado la mansión. No, la casa estaba llena de algo mucho más profundo, algo que no se podía tocar,
pero que se podía sentir en cada rincón. Era como si las paredes mismas susurraran, como si toda la mansión estuviera consciente de lo que estaba ocurriendo, como si la mansión misma fuera una testigo silenciosa, esperando el inevitable desenlace. Clarice, oculta en la sombra de la cocina, veía con calma mientras los Hoyoway seguían comiendo, ajenos a lo que ocurría en su interior. Mientras llenaban sus estómagos con la comida preparada por ella, llenaban también sus cuerpos de lo que había sido parte de su sufrimiento. Nadie había notado que el banquete era mucho más que comida. Cada ingrediente que había utilizado Clarice no solo había sido elegido por su sabor o su textura, sino por lo que representaba. Las generaciones de trabajo no reconocido, las lágrimas caídas, las manos callosas que habían hecho posible la opulencia de los Hoyoway. Esta noche, los Hoyoway no solo comerían para alimentarse, sino para sentir lo que miles de hombres y mujeres habían sentido durante siglos de injusticia. El estofado, la carne, las especias, todo estaba diseñado para penetrar más allá de sus papilas gustativas, para llegar a algo mucho más profundo. En su mundo de privilegio, los Hoyoway se habían olvidado de la importancia de las personas que los servían, de las personas que habían trabajado y sufrido en las sombras. Pero esa noche, Clarice les había servido una venganza lenta, profunda, imposible de escapar. Mientras ellos engullían la comida, se llenaba no solo de sabor, sino de algo más oscuro, algo que nunca podrían deshacer, no en sus estómagos ni en sus mentes. En su mente, Clarice ya lo sabía. Este era el comienzo de la caída de los Hoyoway. Un solo plato, aparentemente inofensivo, había comenzado a derrumbar todo lo que la familia había construido, todo lo que consideraban su derecho. Ellos pensaban que dominaban el mundo, que podían seguir viviendo en su burbuja de lujo y desprecio. Pero lo que no sabían es que, esa noche, la casa les había servido lo que más temían, el precio de su propia arrogancia. La desaparición de Margaret no fue un accidente. Nadie en la mansión Hoyoway se dio cuenta de que, mientras disfrutaban de su banquete final, el destino de la hija mimada de la familia ya estaba sellado. Clarice había preparado todo con una precisión implacable. Había pasado años observando a Margaret, conociendo sus rutinas, sus costumbres y sus debilidades. Sabía cuándo sería más fácil hacerla desaparecer, y esa noche, después del banquete, cuando la familia estaba sumida en su habitual complacencia y borrachera de comida y vino, era el momento perfecto. La cena había hecho su trabajo. El ambiente en la casa ya había cambiado, pero Margaret, como siempre, no estaba atenta a nada que no fuera su propio placer. Mientras los Hoyoway se retiraban a sus habitaciones, satisfechos pero con una inquietud inconfesa, Margaret se dejó arrastrar por la misma arrogancia que la había acompañado toda su vida. Había bebido más de la cuenta, había reído con la misma crueldad de siempre, sin percatarse de que la manipulación de Clarice ya había comenzado a hacer efecto. Cuando la familia se despertó al día siguiente, nada parecía fuera de lo normal, al menos no a simple vista. El sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas, y la mansión Hoyoway estaba envuelta en la quietud de la rutina. Pero había algo que faltaba. Margaret no estaba en su cama. Al principio, los Hoyoway pensaron que simplemente había salido a pasear, como tantas otras veces. La familia no se alarmó, como si la desaparición de la hija fuera un hecho tan común como los cambios de estación. Margaret había desaparecido en varias ocasiones, arrastrada por sus propios caprichos y obsesiones, y siempre regresaba, tarde o temprano. Para los Hoyoway, era solo otro episodio más en la vida de su hija rebelde. Sin embargo, esa mañana, algo estaba diferente. La señora Hoyoway, acostumbrada a sus rutinas, no parecía tan tranquila. Su mirada se desvió hacia la silla vacía en la mesa del desayuno, donde Margaret siempre se sentaba, despectiva y arrogante. El señor Hoyoway, sin levantar la vista de su periódico, murmuró algo sobre el comportamiento impredecible de su hija, pero ninguno de ellos se detuvo a pensar más en ello. Habían sido demasiado ciegos a lo largo de los años para reconocer los signos de algo que, aunque evidente para Clarice, pasaba desapercibido para ellos. Margaret ya no regresaría, no de la manera en que lo esperaban. Clarice, mientras tanto, había hecho su parte con una eficiencia inquebrantable. Había limpiado el desorden de la noche, se había asegurado de que la mansión siguiera funcionando como siempre. Nadie sospechaba nada, porque Clarice era tan invisible como siempre, su presencia tan natural como el aire mismo. Había dejado a Margaret en un lugar donde nadie la encontraría, un lugar que solo ella conocía, un lugar donde la hija de los Hoyoway quedaría olvidada, desechada como una pieza que ya no tenía valor.
La desaparición de Margaret no sería un escándalo. No habría búsqueda, no habría llamados a la policía. La familia Holloway seguiría adelante con sus vidas como si nada hubiera sucedido. A lo largo de las horas siguientes, la familia Holloway fue consumida por la banalidad de sus propios pensamientos. La señora Holloway hizo su habitual desfile de lamentos por la falta de disciplina de su hija, pero de manera superficial. El señor Holloway se mostró indiferente, como siempre, sumido en sus propios asuntos. Margaret no era más que un detalle olvidado en su mundo de indulgencias, y aunque el vacío de su ausencia se sentía en la casa, los Holloway no supieron interpretarlo. Nadie pensó que la hija mimada se había ido para siempre, al menos no de la manera en que lo había hecho. La familia Holloway se convenció de que, como siempre, Margaret regresaría, como un gato perdido que siempre encuentra el camino de vuelta a su hogar. Pero Clarice sabía algo que ellos no sabían. Margaret ya no regresaría. La venganza que había preparado durante años había alcanzado su culminación, y aunque los Holloway no lo entendieran aún, el vacío que ahora existía en la mansión tenía un propósito mucho más profundo. La hija de los Holloway había desaparecido de la misma manera que desaparecían las vidas de aquellos que no eran importantes para ellos, sin que nadie levantara un dedo, sin que nadie hiciera un gesto para detenerlo. Clarice no celebró su victoria. En su silencio, en su calma, comprendió que la justicia no se alzaba con gritos ni con alarde. Se servía en la quietud, en el hecho de que aquellos que una vez dominaron a otros sin piedad, ahora enfrentaban la misma indiferencia, el mismo vacío con el que habían tratado a quienes les sirvieron. La mansión Holloway, que siempre había sido sinónimo de opulencia, de poder inquebrantable, ahora se encontraba atrapada en un ciclo de glotonería y desesperación. A medida que pasaban los días, la familia Holloway no hacía más que engullir, de manera casi compulsiva, lo que su estómago pedía, como si las banquetas fueran la única forma de llenar el vacío que ahora los invadía. No era solo hambre de comida, sino de algo más profundo, algo intangible que parecía haber quedado fuera de su alcance. La familia, acostumbrada a control absoluto, ahora vivía una lucha silenciosa con su propio destino. Cada bocado que tragaban parecía más pesado, más amargo. El lujo con el que se habían rodeado durante tanto tiempo ya no les ofrecía consuelo, solo les recordaba la desgarradora verdad de su decadencia. Clarice, como siempre, se mantenía al margen, pero sus ojos no dejaban de observar. Ella estaba allí, en las sombras, esperando pacientemente mientras su venganza se tejía lentamente, pero con fuerza. Cada acción de los Holloway, cada gesto de desesperación, era como una nueva pieza que encajaba en el rompecabezas que ella había estado armando durante tanto tiempo. Para ellos, nada había cambiado. La vida seguía su curso, pero Clarice sabía que lo que estaba ocurriendo era mucho más grande que la simple acumulación de comida o riqueza. La casa, que había sido testigo de tantas generaciones de poder y de arrogancia, parecía reaccionar. Los pasillos, que antes resonaban con las risas de la familia, ahora parecían vacíos, como si las paredes mismas absorbieran cada rastro de alegría. El aire estaba cargado de un perfume extraño, un aroma que venía de los rincones más oscuros de la mansión, un aroma que algunos de los Holloway comenzaban a asociar con la comida que habían estado devorando sin cesar. Era el mismo aroma, una mezcla de carne cocida, especias y algo más, algo que no podían identificar, pero que los hacía sentir incómodos, como si estuvieran siendo observados por algo que no podían ver. Clarice, desde su posición, sabía que la casa misma se había convertido en una especie de juez. Los candelabros se colgaban en los pasillos temblaban, las puertas crujían y las paredes, que habían guardado tantos secretos, susurraban en el silencio de la noche. Para la familia Holloway, estos cambios pasaban desapercibidos, pero Clarice lo notaba todo. Sabía que la casa no solo estaba reaccionando a su venganza, sino que también se estaba impregnando de las huellas de los pecados cometidos, de la podredumbre que había estado ocultándose en su interior durante generaciones. Mientras los Holloway seguían en su ciclo de indulgencia, buscando satisfacción en lo que siempre les había sido dado sin esfuerzo, la verdadera naturaleza de su decadencia comenzaba a mostrarse. Cada gesto de desprecio hacia los demás, cada palabra hiriente que soltaban sin pensar, cada acto de arrogancia que los había caracterizado a lo largo de los años, comenzaba a ser reflejado en sus propios cuerpos, en sus propios espíritus. Estaban perdiendo el control, pero no lo sabían aún. La señora Holloway, que siempre se había mantenido firme en su papel de matriarca, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Su mirada se volvía más distante, su sonrisa más forzada.
Los banquetes que antes le daban placer ahora solo la llenaban de ansiedad. No era el hambre lo que la atormentaba, sino el vacío que cada comida parecía dejar en ella. Margaret, cuya vanidad y arrogancia la habían llevado a un comportamiento aún más desmedido tras la desaparición de su madre, se sumía en un estado de desespero interno. Ella no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero se sentía que algo dentro de ella se estaba rompiendo. El apetito, ese que había sido su mayor satisfacción, ya no la llenaba como antes. El señor Hoyoway, sin comprender lo que sucedía, comenzó a aislarse aún más en sus propios pensamientos, buscando consuelo en su lectura, en sus viejas costumbres, pero algo en su interior lo sentía inquieto. El ciclo de indulgencia que había sido su vida ahora le pesaba como una carga. La casa, que antes le daba seguridad, ahora se le antojaba una prisión, un lugar donde las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Pero él nunca cuestionó el porqué. Como siempre, prefirió culpar a los demás por lo que sucedía. Clarice, mientras tanto, continuaba observando, sabiendo que todo lo que ocurría en esa mansión era parte de su plan. La venganza no necesitaba ser rápida ni violenta. Ella estaba sirviendo una justicia que no se veía a simple vista, pero que cada Hoyoway comenzaba a sentir en su interior. El hecho de que no pudieran identificar lo que ocurría solo los hacía más vulnerables. La familia Hoyoway, que siempre se había considerado invulnerable, estaba ahora atrapada en una red que Clarice había tejido con paciencia y astucia. Con cada bocado que tragaban, con cada paso que daban en la mansión, los Hoyoway se acercaban más a la ruina que Clarice había preparado para ellos. La casa, antes un símbolo de poder y riqueza, ahora era el escenario de su caída. Los ecos de sus propios pecados comenzaban a resonar en cada rincón. La justicia, tan silenciosa como la sombra que Clarice siempre había sido, estaba tomando forma. Nadie podía detenerla. Finalmente, los Hoyoway no eran solo víctimas de un destino cruel, sino de su propio apetito, de su insaciable deseo de más. Durante años, se habían alimentado de la vida de los demás, con la firme creencia de que nada podría tocarlos, que su poder, su riqueza y su linaje los hacían intocables. Pero, como todos los monstruos, su hambre nunca fue saciada, y el tiempo había llegado para que pagaran el precio de su excesiva indulgencia. Lo que nunca supieron es que la venganza no siempre se sirve con ruido, ni con gritos. A veces, la venganza más poderosa es la que se lleva a cabo en silencio, en las sombras, sin que el enemigo nunca se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. La mansión Hoyoway, que antes había sido el imponente símbolo de su poder, ahora era solo un recordatorio de lo que ocurre cuando el privilegio se convierte en un monstruo insaciable, devorando todo a su paso. Las paredes, que una vez presenciaron risas arrogantes y banquetes llenos de ostentación, ahora susurraban en la quietud, testigos de una decadencia que no había sido visible a simple vista. La casa misma había sido parte de la lección de Clarice, que había entendido que los cimientos de los Hoyoway, construidos sobre la opresión y el abuso, no podían sostenerse para siempre. Como todo lo que se basa en la injusticia, el poder de la familia Hoyoway comenzó a desmoronarse lentamente, hasta quedar reducido a nada. Clarice había aprendido a ser invisible, a ser la sombra que los Hoyoway nunca miraron, pero ella sabía que, en su silencio, había logrado algo que muchos considerarían imposible. La mansión, ahora impregnada con la memoria de su venganza, era el escenario de la caída de los Hoyoway, y ella era la única que conocía el verdadero alcance de esa justicia. Había observado cómo se desplomaban, cómo la arrogancia de su propia riqueza los había cegado hasta el punto de no ver que su destino estaba siendo escrito por una mano invisible, paciente, precisa. A lo largo de toda la historia, Clarice había sido el espectador, la criada invisible que nunca estuvo en el centro de la atención. Pero en ese silencio, en esa aparente sumisión, había ganado algo que los Hoyoway nunca tuvieron: el control. Sabía que el poder no siempre se exhibe con gestos grandes. A veces, el poder más grande es el que se oculta, el que se guarda hasta el momento exacto en que se utiliza para cambiarlo todo. La mansión Hoyoway, ahora vacía de risas y sonidos de indulgencia, quedaba como un testamento a la justicia de Clarice. Los Hoyoway, que habían pensado que la vida nunca les cobraría las cuentas de sus pecados, ahora se encontraban atrapados en su propia decadencia. El banquete de aquella noche no había sido solo comida. Había sido una lección, un recordatorio silencioso de que la arrogancia tiene un precio, y ese precio, al final, es mucho más alto de lo que uno podría imaginar. Ellos nunca verían el impacto de sus acciones, nunca entenderían que sus vidas habían sido moldeadas por el sufrimiento de otros.
Pero Clarice sabía que había conseguido algo que ni el oro, ni el poder, ni la opulencia podrían haberle dado jamás: justicia. El final de la historia de los Hoyoway no estaba marcado por un gran clamor o un grito de triunfo. Estaba marcado por el silencio, por la ausencia de una hija que nunca regresó, por el vacío que los consumió desde adentro. Clarice, en su silencio, les había enseñado la lección más dura, pero la más justa. La venganza no necesita ruido, solo paciencia y precisión. Y al final, el que había estado silenciado, el que había sido olvidado, había dado el último golpe. La historia de los Hoyoway nunca sería olvidada, no por la familia, sino por todos aquellos que habían sido testigos de su caída. Clarice, la criada invisible, había logrado algo que nadie más habría imaginado. Había puesto fin a una era de abuso y opresión, y lo había hecho con una calma que solo ella comprendía. Para los Hoyoway, el final llegó sin que ellos lo vieran venir, y sin poder hacer nada para evitarlo.